realmente son suficientes para tener por acreditado ese extremo. Insisto, es en este momento una probabilidad, una posibilidad, entre otras. Si yo hubiera descartado eso como posibilidad o como probabilidad, no podría avanzar en este análisis. Existe esa posibilidad, entre otras, y advierto que con ese indicio es una posibilidad más que razonable. Al margen de lo que puede ocurrir con el avance de la investigación, las partes ambos han hecho referencia a medidas pendientes que van a permitir precisar el horario en el que ocurrió el hecho y, en función de eso, el valor de otros indicios a los que hizo referencia la Fiscalía. Me refiero en concreto al uso del teléfono celular, a la comunicación con la testigo, en función de la reserva que está encima, la testigo mujer a la que entrevistó la Fiscalía y a la que hizo mención, y que nos permitirá determinar con la base de investigación si efectivamente el señor Poponik pudo haber hecho uso de ese teléfono celular o tuvo que haberlo hecho una tercera persona, como en principio lo afirma la Fiscalía. Las precisiones que vaya mostrando la investigación van a permitir despejar ese aspecto. También tengo en cuenta que surge de esas entrevistas una posibilidad, al menos como indicio o como sospecha, de la existencia de un motivo fundado en cuestiones económicas, de una disputa económica. También se suma eso a los datos que ha aportado la Fiscalía. Creo que en esos términos los indicios que trae la Fiscalía son suficientes para sostener esa probabilidad o esa posibilidad. No he tenido en cuenta, y en eso creo que tiene razón la defensa, como indicio esa mala justificación en principio del señor Sáenz Humarán. Se le ha recibido una declaración en términos que podrían ser, el fiscal hizo una referencia a los términos en los que fue recibida. Creo que esa cuestión requiere de una indagación ulterior. No voy a computar esa mala justificación en principio como indicio, pero creo que los otros son suficientes. Sí voy a tener en cuenta que la Fiscalía hizo un esfuerzo por despejar esos aspectos y no encontró objetivamente, al momento y en función de esa indicación, algún elemento que permitiera sostener una coartada acción. Eso sí lo voy a computar, porque entiendo que no es computar esa declaración en contra del señor Sáenz Humarán. Hasta ese punto voy a computar su declaración, al menos en este estadio del proceso. Por otra parte, mientras apuntaba las referencias que trae la Fiscalía, creo que corroboran su hipótesis los datos que hasta ahora arrojó la autopsia, los datos provisorios de la apertura del celular y alguna referencia que aparece allí, al menos fotográfica, a un arma de fuego precisamente del mismo calibre, creo que cierran este cuadro. Respecto de los riesgos procesales, creo también que asiste razón a la Fiscalía. El hecho que se investiga es un hecho de particular gravedad, se trata de un delito contra personas, al margen de la escala penal prevista, de la pena expectativa, es un delito grave, más grave que trae nuestro código contra las personas, realizado con violencia y en principio, conforme lo que pretende la Fiscalía, con sorpresa sobre una persona de un ámbito conocido. Creo que son rasgos que permiten tener por configurar esta cuestión a la que hace expresa referencia el código cuando habla de las características del hecho. Me parece que en este caso esas características sumadas a esa pena expectativa le dan al hecho gravedad suficiente como para recurrir a esta medida que es excepcional y que afortunadamente no es habitual ni automática en el ámbito de esta circunscripción. Creo que el hecho que investiga la Fiscalía objetivamente tiene gravedad suficiente como para requerir esta medida tan importante. Pero además de eso, existen elementos puntuales que hacen presumir, al menos al inicio de la investigación, una posibilidad de entorpecimiento. Nuevamente no me voy a referir a la declaración previa del señor Sáenz, sino a los otros elementos que refirió la Fiscalía. Primero, la pertenencia de un grupo de testigos a un entorno y la posibilidad de que en ese entorno ocurran hechos de violencia. Quedará a cargo de la Fiscalía en todo caso y con el avance de la investigación ver si entre los hechos de ese entorno hay alguna referencia que deba ser comunicada al fuero federal. Hicieron una referencia puntual a un episodio previo de venta de estupefacientes. No sé exactamente con qué dato cuenta la Fiscalía, pero formular esa recomendación. Pero nos da una pauta de testigos que pertenecen al mismo entorno y un comportamiento violento grave como el que hice referencia, que parece que amerita la necesidad de recurrir a una medida
que implica la privación de la libertad de la persona sospechada para evitar cualquier posible contacto con esas personas, al menos en esta etapa inicial del proceso. Y además de eso, y como bien indicaron ambos fiscales, creo que son datos relevantes las medidas pendientes, en particular el hallazgo del arma, la posibilidad de dar con el arma, que sería una cuestión clave en la investigación, y por otro lado también con el celular de Coponi, que tampoco ha sido habido hasta el momento. Son dos medidas concretas en las que pueden tener incidencia quien aparece, lo acabo de indicar, como sospechoso en base a una sospecha razonable de la comisión de ese hecho. Creo que esos son los tres fundamentos principales para considerar que en este caso hay un peligro relevante en el entorpecimiento de la investigación. Sí indiqué también, es un resumen, digamos, esto de los argumentos que la Fiscalía incluso volcó por escrito y completó en la audiencia, también tenía en cuenta esa circunstancia, es decir, esta medida ha sido autorizada en primera instancia la detención por un juez que analizó estas cuestiones y consideró que la Fiscalía contaba con elementos. En el curso de esta audiencia he corroborado que coincido con el criterio de ese juez que lo llevó a autorizar una detención y que ahora, a mi entender, autoriza a la imposición de la prisión preventiva. Sí indiqué que, en función de una cuestión de razonabilidad de la medida, voy a disponer su extensión por un periodo de 60 días. Ambas partes han hecho referencia a medidas pendientes que pueden determinar alguna modificación en el curso de la investigación. Me parece que la imposición de un plazo más breve que el del total de la investigación para la Fiscalía obliga a esa parte a adoptar recaudos para sumar a los elementos con los que dé cuenta, o en todo caso, si apareciera entre esas medidas pendientes algún elemento incompatible con esta hipótesis que hoy nos traen y que aparece suficientemente sustentada al día de la fecha, eso permita revisar este criterio. El plazo, en definitiva, tiene ese objetivo, es decir, monitorear la posibilidad de que aparezcan o no elementos que en un sentido o en otro puedan modificar esta decisión, al margen del derecho que tiene la parte de solicitar la revisión de esta medida o de incluso solicitar en cualquier momento de que ello ocurriera, en que aparezca alguna circunstancia que modifique este cuadro, de solicitar una audiencia para que sea realizada esa medida. Al margen de eso, que puede ocurrir en cualquier momento, en un plazo de 60 días, contados a partir del día de la fecha, deberá ser controlada esta medida y evaluar la posibilidad de su continuidad o de su sustitución por otra distinta. En función de lo que acabo de exponer, es que voy a exponer la prisión preventiva en los términos requeridos por la Fiscalía del señor Miguel Ángel Sáenz de Sumarán por el término de 60 días computados a partir de la fecha de su efectiva detención, creo que ha sido el día de ayer en una de la tarde. Sí, una cosa para